Las reglas y regulaciones en la aviación existen para que volar sea lo más seguro posible. Pero el piloto de este vuelo ha perdido totalmente la cabeza y decide no seguirlas. El avión va directo al mar hacia una posible catástrofe. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. 9 de julio de 2018. Dos pilotos marroquíes anónimos, que trabajan para la compañía Royal Air Maroc, se están preparando para realizar una serie de 4 vuelos. La ruta para ese día los lleva desde Casablanca a la ciudad mediterránea de Alhucemas, luego a Tánger, y de regreso a casa con la misma ruta pero inversa. Antes del primer vuelo del día, los pilotos acuerdan que el capitán volaría el primer tramo, y el primer oficial volaría los 3 siguientes para ganar experiencia. El primer oficial es un poco novato con solo unas 1000 horas de vuelo, en comparación con el capitán de 61 años, que tiene más de 13.000 horas. Con el capitán al mando, el vuelo partió de Casablanca y se dirige al noreste hacia Alhucemas. El clima en Alhucemas es malo, con nubosidad y niebla proveniente del Mediterráneo. El techo de nubes informado es de 800 pies, que está por debajo de la altitud mínima de descenso de 1030 pies para la aproximación a la pista 17. Por lo general, esto significa que tienen que realizar múltiples aproximaciones mientras esperan un espacio en las nubes, o deben desviarse a otro aeropuerto cercano. Pero el capitán parece estar despreocupado. Durante el vuelo, la tripulación recibe una luz indicadora de color ámbar, que les informa que el sistema mejorado de advertencia de proximidad al suelo ha perdido parte de su funcionalidad. Esto es un problema común, y en casi todos los casos, ocurre debido a una débil señal del GPS en el área, que impide que el sistema determine con precisión la posición del avión. Tan pronto como mejoró la señal, la luz desapareció y el sistema recuperó la funcionalidad completa. Aunque no hay nada malo con el sistema, el conocimiento inadecuado podría haber llevado a la tripulación a creer que no es confiable, y puede haber influido en su toma de decisiones más tarde. Después de una breve fase de crucero, los pilotos inician una aproximación RNA a la pista 17 del aeropuerto de Alhucemas. Esta aproximación utiliza varios puntos del GPS para alinearse con la pista y aterrizar. La aproximación es normal hasta poco antes de aterrizar, cuando el avión alcanza la altitud mínima de descenso de 1030 pies. Una de las reglas más básicas para volar es no descender por debajo de la altitud mínima si no puedes ver la pista. Pero el capitán aparentemente decidió que las reglas no eran para él. Cuando el avión llegó a la altitud mínima, se encontró todavía en las nubes, y siguió descendiendo a 1000 pies por minuto. Aproximadamente un minuto después, se activó el sistema de advertencia de proximidad al suelo, advirtiendo a los pilotos que están en grave peligro de golpear el terreno. El capitán sube el morro un poco y acelera el avión para mantener una altura de solo 45 pies sobre el mar Mediterráneo, evitando por poco un accidente. Pero a pesar de este incidente de infarto, el capitán parece no importarle. De hecho, lo había hecho a propósito. En lugar de abandonar la aproximación, se estabilizó a 108 pies, voló los últimos kilómetros hasta la pista y aterrizó el avión. Pero lo peor está aún por llegar. En lugar de presentar informes de seguridad sobre varias reglas que acaban de romperse, el capitán y su tripulación despegaron de nuevo para el siguiente tramo a Tánger, esta vez con el primer oficial a los mandos. Después de aterrizar en Tánger, los pilotos realizan la preparación de salida y aproximación para el viaje de regreso a Alhucemas. Después de haber aterrizado con éxito en Alhucemas en el tramo anterior, utilizando su loca estrategia de descenso, el capitán decide hacerlo de nuevo, solo que esta vez con un plan concreto en marcha. Le dice al primer oficial que van a intentar la aproximación BORDME a la pista 17 esta vez, que tiene una altitud mínima de 760 pies. Si todavía no pueden ver la pista a 760 pies, continuarían a 400 pies, luego volarían a esta altitud hasta que vieran la pista, o hasta llegar a una distancia de 2.2 millas náuticas del umbral, en cuyo punto darían la vuelta. Este plan
No se parece en nada al procedimiento oficial de aproximación a la pista 17. Es una acción deliberada de las normas básicas de vuelo, pero esa fue solo la primera parte de su loca propuesta. De hecho, el capitán tiene en mente una solución a otro supuesto problema que enfrentó en la primera aproximación. Sintió que la advertencia de terreno era injustificada o completamente falsa, y porque creía que tenía el control de la situación en el momento en que la alarma se disparó. La fuerte alarma y las luces intermitentes que venían con ella eran simplemente una molestia. En este tramo, anunció, deberán apagarlo. Son las 7:30 de la tarde. El vuelo 439 partió de Tánger con 54 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. El avión asciende rápidamente a su altitud de crucero de 13.000 pies, permanece allí durante 6 minutos y luego comienza el descenso hacia Lucemas. Las condiciones climáticas son aún peores que en su aproximación anterior, con un techo de nubes a 600 pies y niebla frente a la costa que se extendía hasta el nivel del mar. El descenso es rápido y empinado desde el principio. A medida que descienden hacia los 6.000 pies, el capitán instruye al primer oficial que use una velocidad de descenso excesiva de 1.800 pies por minuto, y su velocidad aerodinámica es de 230 nudos, muy por encima de lo normal. El plan de los pilotos es seguir descendiendo hasta divisar el mar Mediterráneo. El capitán luego apagó el sistema de advertencia de proximidad al suelo. Son las 8:01 de la noche. El vuelo 439 se alineó con la pista, pero la tripulación aún no ha bajado el tren de aterrizaje ni los flaps, y están a más de 80 nudos por encima de la velocidad de aproximación normal. Además, descienden demasiado rápido. La aproximación es irremediablemente inestable, y los procedimientos adecuados requieren que dieran la vuelta e intentaran de nuevo, pero los pilotos no tienen intención de hacerlo. Poco antes de alcanzar los 2.100 pies, el capitán coloca la altitud de 400 pies de acuerdo con su plan. Mientras tanto, el primer oficial trabaja duro para controlar la velocidad. El controlador les autoriza aterrizar y los pilotos extienden el tren de aterrizaje y los flaps. El avión pasa por la altitud mínima de descenso de 760 pies, descendiendo aún a 1.800 pies por minuto. El primer oficial, posiblemente poniéndose nervioso, reduce el descenso a 1.000 pies por minutos. El avión alcanza una altura de 445 pies y todavía no hay señales de la pista. El capitán dice, vamos, seguimos. Se acerca al panel del piloto automático y cambia la velocidad de descenso a 1.800 pies por minuto, lo que es más que imprudente, dado que ahora están a una altura de 310 pies. En este punto, debería haber sonado el aviso de proximidad al suelo, pero no lo hizo porque los pilotos lo habían apagado. El primer oficial inmediatamente se acerca y cambia la velocidad de descenso a 1.400 pies por minuto. Esto no es normal, exclamó, cada vez más aterrorizado a medida que el avión se precipitaba hacia el mar. A una altura de 80 pies sobre el agua, desconecta el piloto automático y comenzó a subir la nariz. Pero el capitán tiene otras ideas. Oh sí, esto está bien, dice. Agarra la columna de control para bajar la nariz, incluso a 80 pies sobre el suelo. El capitán quiere ver el agua a toda costa. Ahora, el primer oficial está empujando los controles hacia arriba, mientras el capitán lo empuja hacia abajo, creando una diferencia de fuerza masiva en las columnas de control del avión. Pero el capitán es más fuerte, y mantiene el avión en descenso durante varios segundos más mientras el primer oficial intenta desesperadamente dominarlo. A 35 pies, el primer oficial acelera a máxima potencia, pero ya es demasiado tarde. El ATR-72 se estrella contra el agua, con una fuerza de 3,2 G, lo que provoca que rebote en el aire. Increíblemente, el capitán sigue bajando el morro del avión hacia abajo. 2 segundos después, vuelven a tocar el agua, esta vez tirando de casi 4 G, mucho más allá de los límites estructurales del tren de aterrizaje. Trabajando juntos ahora, los pilotos logran levantar el avión de nuevo en el aire, dejando pedazos rotos del fuselaje inferior flotando en el agua detrás de ellos.
conmocionados pero vivos, informan al controlador que están dando la vuelta y comenzaron a ascender sobre el aeropuerto. Unos minutos más tarde, el vuelo 439 se desvía hacia la cercana ciudad de Nador, donde el clima es mejor. Después de aterrizar de manera segura y rodar hasta la plataforma de estacionamiento, los 54 pasajeros desembarcan sin una sola lesión. Pero la aeronave sufrió daños sustanciales durante el impacto con el agua, con los paneles inferiores del fuselaje roto. El agua de mar también había penetrado en el fuselaje a través de las entradas de aire, dejando depósitos de sal entre los paneles y el piso de la aeronave, y el tren de aterrizaje fue reemplazado por la sobrecarga. Inmediatamente después del incidente, el capitán le dijo al personal de la aerolínea por teléfono que el daño se debió al choque de un pájaro y lo escribió en el formulario oficial de informe de incidentes. Pero era obvio para cualquiera que mirara el daño, no podía haber sido el resultado del impacto de un pájaro, y las autoridades marroquíes no se dejaron influir por esta dudosa excusa. Poco después del incidente, la Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos de Marruecos inició una investigación sobre el casi desastre. Los investigadores han expresado fuertes críticas hacia la actuación de la tripulación, señalando que durante la aproximación hubo falta de preparación, y que deliberadamente se apartaron de los procedimientos estándar. Además, la comunicación verbal entre el capitán y el copiloto consistía principalmente en que el capitán daba órdenes sin que el copiloto las cuestionara o desafiara. A pesar de que el copiloto no mostró la suficiente firmeza debido a la diferencia de autoridad, se reconoce que merece crédito por tomar medidas rápidas, aunque fue un poco tarde cuando se hizo evidente lo grave de la situación. Gracias a su rápida reacción, logró limitar el daño a la aeronave. Pero, ¿qué pasó con los pilotos? ¿Fue despedido el capitán o fue a prisión? Las consecuencias para el capitán deberían haber sido significativas, pero no se encuentra ninguna información sobre lo que le sucedió a él o a su primer oficial. Después del accidente, Royal Air Maroc implementó una serie de cambios para asegurar la profesionalidad entre sus pilotos y evitar que ocurran situaciones similares en el futuro. Aparte de proporcionar una nueva capacitación extensa sobre aproximaciones estabilizadas, gestión de riesgos y errores,